Bienvenidos, somos los pastores Rafael y Adriana Lemes del ministerio Palabra Pura Blaze. Somos un ministerio que busca que a través de la siguiente enseñanza aprendas a recibir lo que Jesucristo ganó en la cruz por ti y para ti. Bendiciones. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien. Empecemos con nuestra frase insignia. Dios es bueno todo el tiempo. Jesús es el Señor. Muy bien. ¿Cómo les fue con la primera parte de Jerusalén? Aprendieron cosas, ¿cierto? ¿Quieren un mini resumen o nos vamos al grano? Mini resumen. Segunda Crónicas 6:6 en nuestro versículo base, que me parece Dios súper tierno ahora que Rafael está hablando de el creador del cielo y de la tierra, y que segunda de Crónicas 6:6 dice: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Me parece impresionante. En otras versiones dice: me escogí a Jerusalén, me la escogí, o sea, yo creé todo y yo me escojo a Jerusalén. Qué impresionante. Y vimos la semana pasada cómo Jerusalén, tierra santa, por tradición judía, el hombre fue creado en Jerusalén, y que vimos que tenía todo el sentido del mundo, porque si fue creado en Jerusalén, vimos, de hecho, recibí muchos mensajes diciendo: no tenía ni idea que el hombre había sido creado fuera del jardín del Edén, y ahí estaba, fue creado y después fue puesto en el jardín del Edén. Esos detalles los leen y como que no los tienen claros. Entonces me parece muy lindo este versículo que dice: me la he escogido. Entonces la creación, la redención del hombre, donde fue la creación del hombre, es donde va a ocurrir el perdón de los pecados del hombre a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en Jerusalén también es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y también Jerusalén es el punto de inicio del mensaje de salvación para todas las naciones, Jerusalén. Y que el Señor se la haya escogido, empezamos a ver cómo en el Antiguo Testamento no está, en el Antiguo Testamento, no, en el libro de los principios, no está el nombre claro, porque es un punto como oculto que el Señor no quiere dar a conocer inicialmente, a pesar de que tiene una importancia impresionante. Vimos a Adán, vimos a Noé, vimos a Sem, y después vimos a Abraham la semana pasada. Y como yo estaba pensando esta semana, yo dije: no, yo tengo que decir esto porque mucha gente dice: no, es que si uno viera a los protagonistas, uno creería. Si uno estuviera en la época de Jesús, yo creería. ¿Y cuántos vieron a Jesús en la tierra, a Dios en la carne, y no creyeron en Él? Y lo mismo pienso yo cuando veíamos a estos patriarcas. Imagínate, el primer hombre creado en la humanidad. ¿Ustedes saben cuánto vivió Adán? 930 años. Génesis 5:5 lo dice. 900, casi un milenio, mejor dicho, hay un milenio viviendo. Génesis 5:5 nos dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Estuvo casi un milenio vivo, diciendo él el mensaje de Dios. Él lo vivió, él estuvo en el Edén. Su familia sabe, venimos de Adán. Y aún así se rebelan. Es que eso a mí no me cabe en la cabeza. Y después, ¿recuerdan cuánto vivió Noé? 950 años. Lo vimos en Génesis 9:29. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Y ellos vivieron casi a la muerte de Adán. En menos de un siglo nace Noé. O sea, son dos patriarcas, el uno casi 1000 años y el otro otros casi 1000, son 2000 años de dos personas protagonistas viviendo en la tierra. Y la gente ahí, aún así, rehúsa creer. Eso para mí va más allá de mi entendimiento. Recuerdan que vimos un mapita de la cronología. Hoy
hoy resalté otros nombres para que ustedes lo vean. Adán, está en la parte de arriba. 930 años, casi pegadito con Noé, 950 años. Miren, en la mitad puse a Matusalén, que es el que más largo ha vivido en la historia de la humanidad, 969 años. Estos hombres estaban con vida. Y bajo Adán empieza a pasar, obviamente, él cae, Satanás sube como Dios de este mundo y empieza a pasar lo que nos dice la Escritura, que se empieza a multiplicar la maldad. O sea que bajo Adán empata con Noé esta maldad en esta tierra, al punto que la Biblia nos dice en Génesis 5:6, nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y tienen ahí a los dos patriarcas, y tienen ahí para arrepentirse el mensaje de la palabra de Dios, porque esto no estaba escrito. Esto no estaba escrito. Esto vino a empezarse a escribir bajo Moisés, y todavía Moisés faltan unos siglos después de Abraham para que venga la escena. Pero no tenían la palabra, pero tenían a los protagonistas con ellos. Y nos dice la Escritura que empieza a multiplicarse la maldad. Y todavía, que me parece más impresionante, es que Noé les predicaba justicia. Nos dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:5, cuando habla de Noé, que era un predicador de justicia. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo Dios, sino que guardó a Noé, pregonero, otras versiones dice predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Qué impresionante. Pero lo que a mí me parece impresionante es que estaba vivo casi un milenio Adán, para que la gente pudiera decir: hombre, hagamos caso. O estaba vivo Noé, como para que la gente pudiera decir: hagamos caso. No estaba la palabra escrita, obviamente, pero estaban ellos. ¿Cómo no hace caso la gente? Y nos dice Pedro en 2 de Pedro 1:19, nos dice que nosotros tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nosotros puede que no tengamos a los protagonistas con nosotros, pero Pedro nos dice: tenemos algo más seguro que tener a los protagonistas. Tenemos esta palabra escrita, que es la que nos dice la verdad. Ellos bajo casi 2000 años se resistieron a la voz de los protagonistas con lo que Dios había hecho en la tierra, y nosotros por 2000 años, y la gente sigue resistiéndose de que esta es la absoluta verdad en la tierra. Pero nosotros no podemos caer, obviamente, en esos errores. Y a mí, aún así, me parecía, viendo esa cronología, la inmensa gracia de Dios, que a pesar de que Dios tiene destinada esta tierra para sus hijos, le da la oportunidad a la gente que no cree en Él para que se arrepienta, para que vengan al conocimiento de Dios, para sacarlos del reino de las tinieblas y trasladarlos al reino de la luz. Es como la gracia de Dios manifestada desde Adán, bajo Noé, bajo Moisés y bajo estos 2000 años, y aún así la gente se resiste. Pero me parece impresionante la gracia, que aunque esta tierra está destinada para los hijos de Dios, le da la oportunidad a todos los hombres de que vengan a Él. Qué Dios tan bueno el que tenemos. Vimos la semana pasada cómo se le da la bendición a Adán, cae, la pierde, y después del diluvio
sale Noé junto con otras 7 personas y Dios los bendice y les dice: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Punto, se acabó. No sojuzgarla, porque ya Adán había perdido el señorío de este mundo. Y en ese instante vimos la bendición de Noé a Sem y le da los campamentos de Sem. Lo vimos en Génesis. Y vimos que Sem vivió 600 años. Y vimos cómo Sem habitó en Salem. ¿Recuerdan que vimos eso? Vimos el mapa. Miremos el mapa solo para recordar. Salem, que es ahí al ladito de ese punto verde. Jerusalén, que sería Jerusalén, pero en este momento todavía no se conoce ese nombre, sino que le dicen Salem. Y ahí está Melquisedec. Melquisedec es Sem. Melquisedec no es el nombre de una persona. Melquisedec es un título, como decir presidente. Presidente no es el nombre de una persona, es un título. Melquisedec es un título que significa, póngame por favor el nombre, Melquisedec. Melqui significa rey y Sedec significa justicia, rey de justicia. O sea, como su padre Noé, recuerdan que vimos ya en Pedro, predicador de justicia. Lo mismo ahora Sem es Melquisedec, es un rey de justicia. Ustedes recuerdan los nombres de Jehová. Si ustedes tienen muchísimos años en el cristianismo, muchos de ustedes recuerdan Jehová Nisi, que es mi bandera, Elohim, el Todopoderoso, Adonai, el Señor, Jireh, proveedor, Rafa, sanador, Titsekenu. ¿Recuerdan que ese es el más difícil de pronunciar? Justicia, sale de la palabra Sedec, Titsekenu. Entonces, esto es para los de la vieja data que les gusta todos esos nombres, póngame Jehová Titsekenu para que miren el nombre ahí. Es de la raíz Sedec, justicia. Entonces, vemos cómo el Señor, nuestra justicia, se ha escogido a Jerusalén, que en este momento es Salem. Pero nos dice Hebreos, el apóstol Pablo, algo muy interesante de Melquisedec. Lo va y lo pone en el Nuevo Testamento, en Hebreos 7, 1, 2. El apóstol Pablo dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, quien era un sacerdote del Dios Altísimo. O sea que a Melquisedec todas las demás naciones hubieran tenido que ir donde él a preguntar: ¿qué manda el Señor? Tú que eres sacerdote del Dios Altísimo. Pero se negaron a hacerlo. Entonces dice aquí: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota, que recuerdan, derrotó a los reyes y le bendijo. 2. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, va a decir Pablo qué significa Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, que también sale la palabra Shalom de Salem. Rey de Salem, esto es rey de paz. Pero quiero que noten el orden, porque acá hay algo muy grande del principio de la justicia y del principio del derecho eterno. Primeramente, ¿qué es? Vuelvo y pregunto, primeramente, ¿qué es? Lo deja claro. Primeramente rey de justicia, no primeramente rey de paz. Porque si primero fuera rey de paz, la historia sería muy diferente. Hebreo nos dice, primeramente es un rey de justicia, porque sin justicia no hay paz. Si hubiera dicho primeramente rey de paz,
significa que Dios puede hacer la paz sin justicia, y eso lo haría injusto a Dios, y Dios es un juez justo. Por eso, primeramente, va la justicia. Segundo, va la paz. O sea, Jesucristo no puede venir a hacer con nosotros la paz sin que primero haya ¿qué? Justicia. O sea, esto hubiera sido un travestismo de la justicia si Dios dice: listo, voy a hacer la paz con los hombres. Y Jesús se presenta y dice: paz, hombres, ahora ustedes fructificad, multiplicaos, llenen la tierra y sojúzguenla, porque quiero hacer la paz con ustedes. Eso sería dar algo al hombre sin justicia, y eso sería injusto delante de Dios. Para Jesucristo dar paz, primero tiene que venir la cruz de justicia. Si Él no va a la cruz a derramar su sangre por nuestros pecados, no tendríamos paz para con Dios, porque seríamos culpables. Y Dios tiene que condenar el pecado antes de dar la paz. Primeramente va la justicia. Por eso nos dice Melquisedec, primeramente rey de justicia, luego rey de Salem, rey de paz. La cruz de Cristo es el símbolo de que Dios es justo para perdonar al hombre, porque hizo justicia en la cruz, condenando los pecados de la humanidad. Y ahora que ha sido condenado el pecado, ahora sí podemos hacer la paz. ¿Lo entienden? ¿Lo ven? Es un principio del derecho y de la justicia, es un principio eterno. Por eso, cuando nosotros creemos en la obra de la cruz de Cristo, ahora Cristo que ha pagado nuestros pecados, ahora nosotros somos justificados. Ahora sí tú puedes ser justo, porque tu pecado fue condenado en la cruz. Pero yo no te llamaría a ti justo si no se hubiera pagado el pecado. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 5:5 nos dice, 5:1, miren pues, justificados pues por la fe. ¿Fe en qué? En la cruz de Cristo, que pagó por mis pecados y se hizo justicia en la cruz. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Ahí sí tenemos paz. O de hecho, si Jesucristo no derrama su sangre, que en el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo se demostró que se hizo justicia. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Jesucristo va a la cruz, y por eso Colosenses 1:20 nos dice: y por medio de él, Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Lo entienden? No hay paz sin justicia. Y ese es un principio que se debe regar como derecho en todas las naciones. Y de hecho, es que así tiene que ser. Por esto Melquisedec no puede decirle a Abraham: te bendigo, Abraham. Ya lo vimos la semana pasada. Primero viene pan y vino, y después viene la bendición de Melquisedec a Abraham. Pero primero viene justicia, el símbolo de lo que Cristo va a hacer en la cruz, lo cual te da derecho a ti a recibir esta bendición, Abraham. Y aquí ocurrió algo que yo quiero detenerme un poquito para mostrarles otro principio. La semana pasada, recuerdan que vimos cómo había caído el rey de Sodoma en el asfalto junto con otros reyes. ¿Recuerdan esa imagen? Recordémosla solo para los que no estaban, que dijimos: ni qué demonio ahí le sale a Abraham goteando puro alquitrán. Y Génesis 14:21 nos dice
después de que le da esta bendición, Melquisedec a Abraham, dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Un principio de Satanás que nos revela Génesis. Satanás quiere es la gente. A Satanás no le importa 5 los bienes. A Satanás no le importa el oro, ni la plata, ni las riquezas. Él sabe que eso es un gancho para que caiga en tentación el hombre. Por eso nos dice 1 de Timoteo 6:10: raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí nos deja ver la Biblia un principio de Satanás en Génesis 14:21, cuando nos dice: dame las personas y toma para ti los bienes. Es la misma tentación de Satanás a Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan esa tentación? Lucas 4, 5, 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra. 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Por quién? Por Adán. A mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero, yo se la doy. Toma todos los reinos, Jesucristo. 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué le está diciendo? Dame la gente, déjame ser el Dios de este mundo y tú podrás ser el dueño de todos los reinos, pero yo sigo siendo el Dios de ellos y aquí no va a haber salvación. ¿Entienden el cambio? Toma los bienes, dame la gente, Jesús. Y Jesús le responde a Satanás como Abraham le respondería al rey de Sodoma. ¿Recuerdan Génesis 14, 22, 23? Cómo le respondió Abraham al rey de Sodoma cuando le dijo: toma los bienes y dame a la gente. Y en Génesis 14, 22, 23 nos dice que Abraham le dijo al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Como quien dice: querido, lo que tú me estás ofreciendo lo creó otro que está por encima tuyo, que no lo deberías tener tú, ladrón. Pero, siguiente versículo: que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Jesucristo, que responde cuando le dice: toma todos los reinos, si postrado me adorares. Jesús en el versículo 8 de Lucas 4 le responde: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué le está diciendo Jesús? Esos bienes, esos reinos que tú me ofreces, no los tomaré a tu manera sin justicia. Le está diciendo, sino que va a llegar el momento en que yo iré a la cruz. Se hará justicia por mi derramamiento de sangre. Y ahí sí el Padre te quitará legalmente lo que tú tomaste y justamente me lo entregará a mí. Por eso Apocalipsis 11:15 nos dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían:
Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué me parece tan importante este principio? Que Satanás dice, toma los bienes, dame la gente. Porque mucha gente cristiana hace eso. Toma los bienes y da a la gente. De hecho, mucha gente en el mundo tiene muchos bienes porque ha dado mucha gente por el anzuelo del dinero. Y cuando un candidato aparece que dice, yo estoy por el aborto, pero doy subsidios, y el cristiano dice, yo te doy la gente, me gustan tus subsidios, voto por ti, dio la gente por el dinero, y no quedará sin culpa delante de Dios, porque este es un principio de Satanás. Por eso nosotros nos hacemos tesoros en el cielo, donde nadie puede robar ni hurtar, porque aquí nosotros seguimos la palabra de Dios, sabiendo que eventualmente todos esos bienes vendrán a nosotros, porque nos pertenecen por ser hijos de Dios, herederos de esta tierra. Amén. Queremos obsequiarte enseñanzas en audio que te ayudarán a estudiar y aprender sobre la palabra de Dios de una manera clara y sencilla. Puedes descargar enseñanzas en audio por temas, desde salvación, vida eterna, sanidad, la batalla de la mente, resurrección de los muertos, noviazgo, matrimonios, finanzas y muchos más temas. Aprende qué hizo Jesús por ti y para ti. Escanea el siguiente código QR y solicita tu obsequio. O visita nuestra página web en la sección de multimedia, Enseñanzas en Audio. Y le damos gracias a Él porque Él es Dios sobre nosotros y Él es bueno siempre, y reconocemos que Él es el que provee todo para nosotros. Jesucristo fue a la cruz para librarnos del presente siglo malo. I'm going to say by the Spirit of God. Voy a decir por el Espíritu de Dios. This is a strong end time church. Esta es una iglesia fuerte de los últimos tiempos. This is a strong end time Esta church. es una gran iglesia de los últimos tiempos.